Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Este es año electoral en Estados Unidos, unas elecciones, por supuesto, no solamente importantes para este país, sino por el papel que juega Estados Unidos, y importantes para el mundo entero, importantes para Latinoamérica y fundamentales para países como Venezuela o Cuba. Entonces, pues en este año, en lo que queda de este año, por supuesto, vamos a ver a los candidatos intentando ganar votos importantes, como por ejemplo el voto latino. Entonces los vamos a ver hablando mucho sobre Venezuela y Cuba. Y también vamos a ver a referentes de Latinoamérica acá en Estados Unidos hablando o dando luces sobre lo que ellos creen que sería mejor que sucediera en estas elecciones, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Alberto Montaner, que ha dado unas declaraciones bastante polémicas la semana pasada. Y bueno, para hablar de todo esto, de la carrera hacia las elecciones, de las declaraciones de Carlos Alberto Montaner y de todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos y la relación con países como Cuba y Venezuela, tenemos hoy a Julio Schilling. Él es politólogo, escritor, director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Julio, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Un placer, Vanessa, estar contigo y bueno, muy agradecido por esta invitación y de nuevo felicitándote a ti y el gran trabajo que hace el Pan Am Post a través de toda América Latina y en los Estados Unidos y en Europa, porque realmente es un medio que se de consulta a través del mundo. Así que muchas felicitaciones a ti. Muchas gracias, Julio. Bueno, empecemos tal vez por estas declaraciones del escritor cubano Carlos Alberto Montaner, tan conocido, sobre todo entre el mundo latino acá en Estados Unidos y entre nuestro ambiente liberal y libertario, porque él saca una columna la semana pasada y yo te voy a leer, Julio, un pequeño fragmento de esa columna para que empieces tú dándome tu opinión. Porque dice él, Biden lleva muchos años exigiendo la democracia para los venezolanos y calificando al régimen de Maduro de dictadura atroz. A mí me convenció, los venezolanos no deben esperar de Biden nada similar a lo hecho por Obama en Cuba. ¿Qué piensas tú de eso, Julio? Mira, primero, es importante que tú y la gran audiencia de Pan Am Post sepa que Carlos Alberto es amigo mío personal. Es alguien, y esto yo creo que todos lo sabemos, que ha aportado enormemente al pensamiento liberal, a la libertad en general, o sea, un bastión de intelectualidad y de producción al cual yo creo que todos reconocemos y le agradecemos ese gran trabajo que él lleva largo tiempo haciendo y que sigue gestando. Ahora, aún el intelectual más apreciado, pues tiene derecho a cometer errores. Y este ha sido un error garrafal y una cierta incoherencia con la defensa de la libertad, expresándolo primero sin una fundamentación, porque no podemos, por un lado, desligar a Joe Biden de la administración de Barack Obama en ningún sentido. Es más, podemos cómodamente decir que en el mejor de los casos, y de nuevo, confío, porque quiero estar claro, o sea, confío que con el favor de Dios el presidente Trump va a salir reelecto. Pero en el mejor de los casos, lo que representaría una administración de Joe Biden, en el mejor de los casos, sería una extensión del tercer mandato de Barack Obama. O sea, eso no pueden estar, no puede haber ninguna duda. Aparte, el Joe Biden ha expresado que va a revertir la política del presidente Trump, que en efecto revirtió la política de Obama contra el castrocomunismo y, pues, por supuesto, su colonia en Venezuela. Así que pensar basado en una interpretación o unas palabras en determinada parada de campaña es ilusorio totalmente y carece de todo
fundamento. Lo que pasa es que para poder apreciar esto realmente con mayor seriedad, sin ser un ataque personal, hay un prototipo, ¿verdad?, de pensador que cae en un atrincheramiento ideológico. Y a pesar de que a veces hay evidencia que prueba, que demuestra que esa posición fue insuficiente para evitar ciertos males, sin embargo se persiste en esa posición. Y me refiero, por ejemplo, en la noción fukuyamista, del cual Francis Fukuyama fue uno de los más proponentes, de la cual el pensamiento liberal pues, naturalmente lo abrazó tras la caída del comunismo soviético, pensando que ya pues, la ideología había terminado, que el fin del conflicto, y eso fue un error garrafal porque en efecto el comunismo se mutó. O sea, esa mutación la vimos en países donde en América Latina, partiendo del Foro de Sao Paulo, se utilizó otra metodología para llegar al poder, y en democracias sólidas como los Estados Unidos, como los países europeos, hemos visto el llamado la marcha larga a través de las instituciones. O sea, el efecto de por medio del marxismo, abandonando el marxismo clásico y abrazando nociones del marxismo cultural que vienen del Colegio de Frankfurt y de Antonio Gramsci, pues en efecto ir penetrando y institucionalizando la contracultura, que es en efecto lo que el objetivo del marxismo cultural. Entonces, miramos dónde estamos en la actualidad ahora. O sea, ¿quién iba a decir que en la democracia más exitosa del mundo, los Estados Unidos, íbamos a ver estas muestras de genuflexión abiertamente a una organización marxista? Cuando miramos el Partido Demócrata hoy, ¿cuál es la agenda que se está promoviendo? Bueno, es la agenda de Bernie Sanders. Bernie Sanders podrá haber perdido la nominación, pero no la necesita tener, porque existen peleles instrumentales como Joe Biden para seguirle. El Partido Demócrata está dominado, está en manos de la izquierda radical. De eso no cabe duda. Y pretender de que democracia puede salir de una administración de un demócrata, de Biden, es totalmente incoherente, expresado por su propio, o sea, la propia plataforma de que están abrazando la política que se tomó de acercamiento y de distensión, que demostró ser un fracaso. Pero para entender, no hay que singularizar, por ejemplo, a Carlos Alberto, que de nuevo, repito, le tengo un gran aprecio en lo personal, sino refleja esa persona trinchada con un sostén de la cual han sostenido toda una vida, de que por medio de una primacía a la economía y el intercambio comercial, que en cierto sentido cometieron el mismo error que los marxistas clásicos en darle esa primacía a la economía, en el caso de pensadores del ala liberal que todavía se sostienen ese principio, es pues pretender que los mercados y por medio del comercio todo se puede a la larga resolver, y eso ha demostrado ser una falacia colosal. Tenemos China, tenemos Vietnam, tenemos Cuba comunista, tenemos los movimientos subversivos en los Estados Unidos, como Black Lives Matter, como Antifa, que cuentan con un apoyo tácito de empresarios, por supuesto, del Partido Demócrata y de muchos políticos que no se quieren enfrentar. Entonces nos damos cuenta el extremo, o sea, que hasta dónde ha llegado esto, y esto en gran medida fue el fracaso de la política fallida, que no solo es una cuestión de partido en este sentido, sino es una posición filosófica que tanto republicanos como demócratas dejaron de implementar y abrazaron esa noción, que se le cedió un espacio extraordinario a el comunismo
mutado, que ha operado y sigue operando de otra forma. George Soros ha capitalizado en esa realidad utilizando las propias instituciones de la democracia. Y de nuevo, cuando tenemos una administración como la de Donald Trump, que es el primer presidente en efecto combatir esa ola. O sea, se presentó como un muro de contención. Y tenemos que entender, y para poder tal vez señalar o visualizar o comprender quién puede ser un crítico y por qué no van a abrazar a la noción de un político como Donald Trump, tenemos que mirar los tres pilares del modelo democrático, o sea, de la noción de del modelo de soberanía popular por vía de una república que ejerce la democracia, y son los tres factores de la familia, la nación y Dios. Entonces, este pensamiento a la cual muchos intelectuales de derecha insisten, rechazan el nacionalismo. Pero eso es un grave problema porque todos los movimientos de liberación y de independencia y la formación de la democracia partieron desde la idea de nación. La idea de familia no la defienden a cabalidad, abrazan o aceptan la noción de la ideología de género y otros factores, el multiculturalismo, no ven como una amenaza estas otras corrientes que conspiran a destruir el concepto de la familia tradicional. Y por supuesto el factor de Dios, cuando miramos los parámetros necesarios, y eso lo entendieron bien los fundadores de los Estados Unidos, que eran todos cristianos y todos reposaron la racionalización de la nación norteamericana basada en los valores judeo-cristianos. Esto también es un terreno que muchos de nuestros buenos pensadores o son ateos o agnósticos o no quieren entrar en ese terreno. Entonces, eso es un gran fallo, porque estos tres pilares son el sostén principal, de nuevo, la familia, la nación y Dios del modelo democrático. En retaguardia, podemos decir la clase media, la propiedad privada y la sociedad civil. Eso sí lo defienden, pero mientras el argumento lo han mantenido en que si el Estado es más grande o más chiquito y defensa exclusiva de la propiedad privada, sin defender factores de moralidad, factores culturales, vemos, cuando miramos esta situación, cuando miramos todos los avances que el comunismo contemporáneo ha hecho aún en los Estados Unidos, pues es producto a ese terreno que se ignoró. Y es ahí donde está la insuficiencia de postura defendido por muchas buenas personas y pues naturalmente no quieren el abandonar esa posición y aceptar un candidato a un político como Donald Trump representa en cierto sentido echar atrás mucho de lo que han defendido, ¿verdad? A través de su historia de intelectualidad. Entonces eso es un precio difícil de pagar y pues naturalmente, y esto de nuevo es lamentable que en vez de al menos decir, bueno, mira, no tomo una posición, pero no, declarar a un individuo que de nuevo, en el caso específico de Joe Biden, después de los Clinton, es el político más corrupto en los Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto tal vez hasta es de menos importancia, pero bueno, habría que poner en cuestión sus capacidades mentales. Pero poniendo eso a un lado, es de nuevo un pelele de la izquierda radical, de la cual quien no va a mandar va a ser él. Pero aparte, aunque fuera él el que fuera a mandar, ya él ha expresado su lealtad absoluta al obamismo. O sea, que el obamismo no es nada más que la noción del socialismo fabiano avanzando lentamente por medio de todas las instituciones y la cultura. La única razón por la cual vemos, a partir de que desde que el presidente Donald Trump tomó posesión en la Casa Blanca, todos estos intentos de sacarlo del poder, que responsablemente podemos decir son golpes de Estado no violentos, bueno, hasta ahora ya está el intento de, pues por medio de la violencia, revertir todo lo que representa a los Estados Unidos. ¿Por qué esto no ocurrió antes? Bueno, muy sencillo, porque se estaba logrando, en efecto, socializar a los Estados Unidos poco a poco, paso a paso. Eso lo estaba logrando el presidente Obama. Y de nuevo,
la idea de Joe Biden es recomenzar en ese punto. Julio, hablemos, creo que has hecho una excelente introducción de pronto para la gente que no está familiarizada con esto y con toda la teoría que pueda haber detrás de este tipo de cosas. Y yo creo que sería bueno ahora pasar de pronto a algo más práctico de lo que la gente pueda más o menos ver en las noticias. Respecto a esto, porque yo creo que se ha intentado instaurar de pronto el relato de que si eres latino tienes que votar demócrata, un poco al estilo de Biden, de que si no votas demócrata no eres negro, más o menos si no votas demócrata no eres latino, ¿no? Y entonces yéndose uno a los hechos, así como hablábamos de la afirmación de Carlos Alberto sobre que Biden no haría lo mismo con Venezuela que se hizo respecto a Cuba, y que el mismo Biden ha dicho que él volvería a la política de Obama. También podemos hablar, por ejemplo, de la ley pies secos, pies mojados, que elimina al señor Obama y que perjudica, por supuesto, a los cubanos. Entonces, hablemos como de esos hechos que le pueden decir a la gente, a esa gente que simplemente se ha quedado con el relato de los latinos debemos votar demócrata porque son los que están de nuestro lado. En hechos, ¿qué le podemos decir a esa gente? Bueno, mira, en eso el Partido Demócrata desafortunadamente ha llevado a cabo una campaña brillante para hacer creer a las minorías en los Estados Unidos que ellos son los voceros y que realmente los consideran y son quienes pueden echar sus visiones hacia adelante. Cosa que los hechos contradicen totalmente, porque si miramos, por ejemplo, el desempleo de los negros estadounidenses, de los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, el desempleo bajo esta administración ha estado por debajo de niveles históricos a través de años. El ingreso de mujeres, que esto es otra cosa, el Partido Demócrata ha hecho una industria de segregar en pedazos el electorado y buscar así la victoria. O sea, a pesar del gran número de mujeres que hay, pues hacerlas sentir como que son una minoría, que en cierto sentido hay una explotación por parte del hombre blanco, ojo, del hombre blanco, no del hombre blanco, y llevar ese mito, esa gran mentira de la victimización, porque es una estrategia que con la comunidad negra de los Estados Unidos les ha trabajado muy bien, tristemente, y con los latinoamericanos, pues también. La gran excepción de eso eran los refugiados políticos, o sea, la comunidad exiliada, la cubana, la nicaragüense y los venezolanos se ha considerado que así debe ser, porque, mira, los venezolanos, Juan Guaidó era prácticamente invisible hasta que Donald Trump le dio el reconocimiento y lo alzó. Nadie hizo más por Venezuela que este actual presidente, absolutamente nadie. El castrocomunismo, la ley Helms-Burton, que es una ley para privar al castrocomunismo de recursos y contiene 4 elementos, 2 de ellos nunca se reforzaron, que era poder ir a los tribunales para recobrar todas las propiedades robadas, porque hay que recordar que el saqueo más grande en la historia de propiedad privada estadounidense la llevó a cabo el castrocomunismo. Entonces, es inconcebible que el presidente Obama pues haya establecido relaciones comerciales sin ni siquiera tocar ese punto moral, no desde un punto de vista económico, desde un punto de vista moral, y no lo tocó. Entonces, el presidente Trump, por primera vez, el primer presidente que desde finales de la década de los 90, que es cuando está esta ley, permite que estadounidenses vayan a los tribunales a demandar e intentar de recuperar esas propiedades. Algo lógico, algo, si creemos en un Estado de Derecho, tendríamos que estar de acuerdo. Eso lo hizo Donald Trump. Entonces, realmente el
hay que ser muy mal agradecido o estar totalmente desinformado o obrar de mala fe para no ver con claridad esa realidad. Sin embargo, la noción de que representa el Partido Demócrata a las minorías, que representa a los latinoamericanos, que es su voz, es un error. Y mira, cuando miramos la estrategia detrás de la inmigración en masa, el Partido Demócrata, por ejemplo, desde 1964, la elección de Barry Goldwater, no gana la mayoría del voto masculino blanco del año 64. Entonces, es una estrategia precisamente promover la inmigración en masa, suponiendo de que ese voto lo va a ir a sus filas. O sea, estamos viendo una política desde hace tiempo. Y de nuevo, no es casualidad cuando miramos quién en gran medida financia estas operaciones. Organizaciones que reciben dinero de George Soros, que tiene una agenda muy particular defendiendo la ideología de género, la inmigración en masa, y tiene su dinero repartido a través del mundo en estos tipos de movimientos. Entonces, el Partido Demócrata y muchos de los políticos, mira, cuando miramos, por ejemplo, en San Luis, tal vez han visto videos de esa pareja que estaba defendiendo su propiedad en un bar demócrata, dicho sea de paso. El fiscal de San Luis, pues, está en curso de presentarle cargos. Sin embargo, a los que estaban atravesando, rompiendo la cerca, no han presentado cargo a nadie. Bueno, ese fiscal recibió fondos de una de las organizaciones de George Soros. Lo mismo el fiscal de Seattle, que tampoco ha presentado cargos contra todos los delincuentes y los terroristas que han estado ocupando determinados espacios. Todo esto tiene nombre y apellido, y esto es una organización, de nuevo, muy bien enfocada en quebrar el sistema democrático. Y el Partido Demócrata, tristemente, es parte de esa maquinaria, y entonces, pues, es necesario vender la idea. Y todo lo hemos visto, las fotos de las jaulas de los niños en la frontera. Esas fotos fueron cuando el gobierno de Barack Obama. Sin embargo, y eso fue un error de algunos de los medios de prensa en sacarlo, y después, bueno, las quitaron porque se dieron cuenta que las fotos eran antiguas y no de ahora. Pero no importa, esa es la narrativa que quieren vender. Entonces, hay que confiar en el buen sentido de los ciudadanos, particularmente en lo que han visto, lo que el socialismo ha hecho en sus países, y entender que una administración Biden sería nada menos que la turbocracia llegada al poder, y desde ahí la implementación y la expansión del el comunismo, como jamás lo hubiera ni siquiera soñado que así podía llegar el malévolo de Marx y Engels. Julio, hay un asunto muy importante con esto de Venezuela, y es que, bueno, tú lo decías ahora, Trump es el presidente que más ha hecho en la historia por Venezuela, y no solo lo que ha hecho, sino lo que pudo haber hecho. Y con esto tal vez podemos hacer referencia a las declaraciones del señor Bolton, que, bueno, no sabemos si son verdad o no, pero yo creo que las declaraciones muestran un Trump muy parecido a lo que conocemos. Entonces me parece que pueden ser una buena aproximación a lo que de verdad pasó, si es que no son verdad. Y un Bolton diciendo que Trump sí quería intervenir en Venezuela, un Bolton diciendo que Trump hablaba de que le muestren opciones militares, que es lo que pide a gritos, yo diría que la mayoría del pueblo venezolano, es alguien venga y rescátennos, ¿no? Y bueno, asesores entonces de Trump diciéndole que no. En ese sentido, tal vez la reelección de Trump pudiera ser mucho más importante para Venezuela de lo que mucha gente cree, ¿no? Porque si el destino de Venezuela no está en Venezuela, sino afuera de Venezuela, y cuando en la historia vuelve a ocurrir que llegue un presidente como Trump, que tenga esas ideas y que además sea capaz de llevarlas a cabo poniéndose en contra de todo, ¿tú cómo ves esa relación y esa importancia de Trump para Venezuela? Es una importancia fundamental. Y mira, tenemos que entender, y esto como preludio a la respuesta que te voy a dar,
de tu importante pregunta y el planteamiento, es que factores internacionales han decidido los procesos históricos más importantes en el mundo. Acabamos de pasar el 4 de julio, ¿verdad? 244 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, una guerra de 8 años. Francia costeó el 90% de las armas que usó el ejército rebelde estadounidense. Pero no solo eso, el aporte de la Marina francesa en batallas clave, el aporte de la lanza de bombas a las fuerzas británicas fue crucial en ganar batallas decisivas. En otras palabras, sin Francia, los Estados Unidos no hubiera podido vencer a Gran Bretaña. Entonces, abro con esto para, por favor, desterrar cualquier noción a todas las personas que nos pueden estar viendo que un mecanismo como el comunismo continental, encabezado por Cuba comunista, con sus colonias en Venezuela, en Nicaragua, pueden de otra forma, sino con asistencia de afuera, con planeamiento de logística, ser revertidos, porque ellos se mantienen precisamente operando de una forma multinacional. O sea, cuentan con actores universales, Irán, China comunista, Rusia, Corea del Norte, de manera de que ellos, el narcotráfico a través de todo el continente, o sea, no están solos. Ahora, específicamente en el caso venezolano, duda no me cabe. Es más, amigos con acceso a los salones del poder, pues afirman esa parte que por supuesto que estaban decididos. Dos fenómenos ocurrieron. Uno, la inteligencia castrista, tristemente, frustró enviando mensajes, haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas Armadas en Venezuela, fingiendo determinados intereses en tomar cierto curso. Eso fue uno de los logros de la inteligencia castrista. Y el otro logro fue la penetración de la oposición venezolana para que se entretuvieran con los conciertos en la frontera y determinadas cosas que no tenían nada que ver con derrocar una dictadura comunista. O sea, podemos decir que de la victoria la perdieron, o sea, perdieron una gran oportunidad. Y sí, los Estados Unidos estaba dispuesto. No era necesario lanzar una invasión tipo Normandía. Los Estados Unidos, con el apoyo de determinadas democracias como la brasileña, como la colombiana, estaba preparado para hacer una operación quirúrgica y liberar a Venezuela. Pero hubieron mucho de la jerarquía de la oposición venezolana que dieron señales de que no querían esa ruta, que no querían seguir por eso, y tristemente consolidaron el poder. Y digo que esta es otra operación de inteligencia castrocomunista porque no le debe ser un secreto a nadie que el castrocomunismo, la inteligencia del castrocomunismo está infiltrada en sectores de la oposición venezolana. Eso duda no puede caber, pese a la buena intención de muchos que están en esa fila. Eso es una realidad. Y ahí se perdió una gran oportunidad. Pero hay que destacar, y yo creo que tú apuntas a eso, de que esta administración hizo lo que hizo ninguna otra. Colocó a Guaidó en una posición que jamás había obtenido, ni hubiera obtenido, y logró que países como Francia, como Canadá, que históricamente no están al lado de tomar ningún tipo de acción, apoyaran una gesta de ese tipo. Pero entre el concierto de la frontera y determinadas otras cosas de distracción, se perdió una gran oportunidad. Pero no fue por culpa de la administración de Trump, sino por estos otros factores que te he explicado. Julio, ya para terminar, hablemos un poquito en general de toda la región, de toda Latinoamérica y lo que pudiera ocurrir dependiendo de quién gane en Estados Unidos. Porque bueno, tú hablabas ahora de algo muy importante y es que claro, el comunismo siempre ha sido internacionalista y sus redes ahora pues además van con gente tan peligrosa como China o Irán.
Y Latinoamérica está todavía dando esa lucha de a ver si logra despedirse o no del socialismo del siglo XXI, pero por ejemplo uno habla con bolivianos y te dicen, Evo está ahí, Evo quiere volver. En Argentina pues ya volvieron, en Brasil están en una lucha feroz porque quieren tumbar a Bolsonaro. Entonces esto no es como que ya logramos sacarlo, sino que estamos en un momento fundamental. ¿Qué pudiera pasar y cómo pudiera influenciar, por ejemplo, Biden en la presidencia de Estados Unidos para esto que ocurre en Latinoamérica? Mira, ni que Dios lo quiera, una victoria de Biden sería desastrosa para la causa de la libertad y la democracia en el mundo, pero que estamos hablando en el continente americano. Y si miramos los fracasos, miramos la Argentina, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue Mauricio Macri, que no supo el enemigo que está confrontando, y vemos la misma lectura y volvemos de nuevo a el artículo de mi buen amigo Carlos Alberto y esa posición a la cual he lanzado, o sea, una crítica de no haber tenido una buena lectura de la naturaleza del comunismo, y eso es cómo concluir. Y Mauricio Macri tuvo la oportunidad, por ejemplo, por usar el caso específicamente de Argentina, de cómo revertir y en efecto agilizar los procesos judiciales para llevar a la cárcel quien debería de haber estado en la cárcel en este momento y sin embargo ocupa la vicepresidencia, que realmente es vicepresidencia, pero es el poder detrás del trono. Vemos en Bolivia, efectivamente, es necesario que Evo Morales sea, primero su partido tiene que ser ilegalizado. Vanessa, lo que hicieron, mira, después de la Segunda Guerra Mundial, el desmontar el fascismo con una serie de leyes complementarias que no permiten partidos y movimientos antisistema, es la clave. Los juicios de Nuremberg, todo eso tiene un propósito para evitar el gran error y que lleguen al poder. Eso no se hizo con el comunismo. Entonces, hasta que eso no se haga, hasta que no veamos, mira Nicaragua. Nicaragua se pensó, bueno, se salió del comunismo, ¿no? No se salió para que volvieran unos años después, precisamente porque no se cerró un capítulo como hay que cerrar con movimientos totalitarios. Entonces, es ahí donde está el gran error de los demócratas, la verdad. En esto digo demócratas, no solo del Partido Demócrata, sino a nivel de todos los que creen en la libertad y el sistema democrático de gobierno. Entender la naturaleza del enemigo, entender, tenemos el caso de Colombia y el pacto vergonzoso de impunidad con las FARC. O sea, de la victoria buscan la derrota. Son cosas inconcebibles, pero el gran error que cometen los demócratas es no entender la naturaleza de estos enemigos de la libertad y otorgarle un espacio, confiando en la gentileza y la civilidad que pueden tener cuando son personas que no carecen de ninguna civilidad, de ninguna gentileza, y usarán toda oportunidad para destruirte y destruir el sistema de la cual le dio el espacio y en la cual después cuando lleguen al poder, pues lo van a querer perpetuar para siempre. Entonces, una victoria de Biden ya sería como el sello de que eso sigue en avanzada. La administración del presidente Trump ha demostrado ser una fuerza contra eso. Cuando miramos lo que pasó en Bolivia, ese acto de liberación, el derecho de rebelión del pueblo boliviano, por supuesto que contó con factores internacionales. ¿Cómo no? Si vimos los agentes del castrocomunismo y del comunismo internacional por todo Bolivia. Y las razones sobran, Vanessa, por el factor del narcotráfico, que es un sostén del comunismo continental y es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y las otras democracias del mundo. Las razones sobran para una acción contundente. Lo que ha faltado ha sido la voluntad de los políticos para cumplir con su deber. Bueno, Julio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer.